Pues esto es lo que está ocurriendo en Andalucía, la terrible labor que ha estado realizando allí Montero, Narváez, en el Partido Socialista andaluz. Vamos a ir porque tenemos más cosas en el Tribunal Supremo, traca final de José Luis Ábalos en el juicio de las mascarillas, el último en declarar de los 3 acusados, Ábalos, Koldo, Aldama, y está dejando alguna cosa más jugosa. Redacción de Es Diario, Miguel Queipo. Esto es lo último que sabemos de la declaración de Ábalos en el Tribunal Supremo. Cuéntanos. Bueno, de momento sigue hablando sobre su relación con Jessica, están hablando. Si os recordáis, en mi primera intervención hablé de que a Koldo le había dado un... Dice que cuando le nombraron ministro, en agradecimiento a ese tiempo de entrega y dentro de las posibilidades que tenía para que Koldo siguiera en su entorno, dentro de los 5 asesores que podía elegir por designación propia, lo incorporó al equipo y que mientras iba relacionándose cada vez más con él, pues llegaron una serie de vínculos muy particulares con Koldo. El fiscal Luzón le ha preguntado si esas labores tan personales no serían más propias de un amigo que de un cargo con la responsabilidad que tenía dentro del ministerio. Y Ábalos ha admitido que le nombró miembro del Consejo de Puertos del Estado y Puertos de Renfe, pero sin hacer nada distinto a lo que habían hecho sus antecesores. Todos los miembros del gabinete formaban parte de algún consejo de administración y todos los miembros de su gabinete estaban en algún consejo. Eso es lo que ha señalado Ábalos en su declaración, diciendo que el único mérito que tenía Koldo era ser una persona de su más estricta confianza. Ninguno más, porque curricularmente, obviamente, no lo tenía. ¿Designó usted a Koldo García como miembro del Consejo de Puertos del Estado y del Consejo de Renfe? Sí, el ministro tiene dentro de lo que son las entidades y las empresas públicas dependientes del ministerio, tiene una reserva de propuesta para miembros del consejo, de los distintos consejos. Y no hice nada distinto a lo que hicieran todos mis antecesores. Pero digo que no era una excepción en el caso de Koldo. Más bien, Koldo estaba en los niveles de consejos más sencillos, digamos. ¿Cree usted que Koldo García reunía las condiciones para ser consejero de estos? Bueno, no tenía que aportar. Perdón. Realmente no tenía que aportar nada y de hecho el acceso a los consejos no se producen en función ni del mérito ni de la capacidad, no es el acceso a la función pública. Y no exigen realmente nada más que la confianza del que los nombra, ¿no? Pero no en su caso, sino en todos los consejos de administración. Y podemos pensar en consejos de administración realmente importantes, de empresas públicas ya considerables, no como las que estamos hablando. Los 2 principales funciones que eran el nivel de información que pudiera trasladar al ministro, eso perfectamente está en condiciones. Le preguntaban, Benjamín, le estaban preguntando en esta, como decía Queipo, de cómo colocó a Koldo en consejos de administración. No, dice, pero estos no eran importantes, pero no. No, dice, pues lo que se hacía siempre, a los asesores se les nombraba en puestos de estos, porque él no iba a ser una excepción. Aquí es que esto, vamos a ver, es todo rocambolesco. En primer lugar, ¿qué pinta Koldo, portero de puticlub, en el Partido Socialista, en las listas incluso del Partido Socialista en Navarra? ¿Cómo llega luego al ministerio a ser el chofer del ministro, ¿no? Por recomendación de Santos Cerdán y probablemente, como decía Aldama, del propio Pedro Sánchez, ojo, que era un hombre de confianza suyo, o sea, del propio Pedro Sánchez, no nos engañemos. Y de ahí, de chofer, asciende a asesor, un tipo que tiene dificultades para no escribir faltas de ortografía en 2 líneas, que escriba, esa es la realidad. O sea, un tipo sin ninguna formación
llega a asesor del ministro y a consejero luego de Puertos del Estado. O sea que Ábalos le da una naturalidad al tema que desde luego está muy lejos de ser la realidad. No tiene nada de normal, no tiene nada de natural que un portero de puticlub acabe siendo consejero de Puertos del Estado o de Renfe Mercancías. Es una anomalía brutal, por mucho que Ábalos la pinte ahí como, bueno, pues lo normal. No, lo normal no. Lo normal primero es que este señor no hubiera llegado a ser asesor del ministro, ¿no? Era asesor del ministro y le nombraban en todos esos, pues para cobrar más pasta, evidentemente, ¿no? Dietas y demás en esos consejos de administración, una forma de pagarle también a Koldo los servicios prestados. Pero es una anomalía brutal. Está normalizando, ya lo dijimos al principio, que Ábalos es un buen comunicador y con esa forma de exponer lo que dice, está intentando normalizar cosas que no son normales, que es lo que está diciendo Benjamín, como esto de los consejos de administración y la presencia de Koldo en ellos. Claro, porque vamos a ver, si quisieras colocar a Koldo ahí por el trabajo hecho y demás, le podrías meter de subsecretario o de secretario de Transportes o cualquier cosa por el estilo. Cuando le metes en Renfe es por la pasta, porque cobras más. Y no tiene ningún sentido. Pero bueno, ya es que estamos normalizando. Él dice, bueno, yo al final metí es normal que todo mi equipo, mi entorno esté dentro de un ministerio. No, vamos a ver, si era una persona que te acompañaba en los viajes y te hacía sobre todo de chofer, que es lo que has dicho tú hace una hora, que es la primera declaración sobre Koldo que ha hecho Ábalos, no es normal que le metas de consejero, porque no es una persona de tu máxima confianza, lo es porque hace los chanchullos que no quieres hacer tú, entonces te está intentando maquillar y está intentando salir por otro lado. ¿Cuál es la faena aquí, digamos, ¿no? Que no es delito meter a alguien de consejero de Renfe, por ejemplo, no es un delito meter a alguien de secretario de Estado o de incluso de ministro de Transportes. Lo que sí que le afectará es al PSOE, porque no es ético ver a un portero de puticlub de consejero de Renfe, pero bueno, a Ábalos el PSOE ya le da igual. Bueno, esto es lo que está pasando ahora mismo en el Tribunal Supremo, vamos a seguir muy atentos. Narváez, no sé si quieres decir algo en relación con este último audio que hemos escuchado de Ábalos en el Tribunal Supremo y cómo decía a Koldo en consejos de administración como el de Renfe, por ejemplo. Esto es un pago a servicios prestados y para que Koldo pueda comprar y aumentar su patrimonio hasta esos 100.000 euros que dio lugar a que comprara X viviendas. Koldo solía estar con él, pero se supone que en aquella época vivía su familia en Benidorm. En un consejo de administración, si tú vas a una reunión, aunque sea telemática, cobras dieta de desplazamiento más dieta por la asistencia del consejo. Esto es un pago a servicios prestados. Y Ábalos ya está en plan victimizante, está en plan de su teatrillo, mintiendo más que habla y todavía degradando más todo aquello que dijo en aquella tribuna del Congreso cuando la moción de censura, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir hablando de esto, de lo que da de sí esta declaración. Por cierto, sabemos también que la ex de Ábalos, Carolina Perles, está en un programa de televisión en este momento, al mismo tiempo, contraprogramando a su exmarido. Es decir, al mismo tiempo en un programa de televisión contando y cantando la Traviata, la ex de Ábalos. Una especie de sálvame político, ¿no? O sea, es lo que decíamos antes, ¿no? Eso es lo que menos importancia tienen las relaciones personales de Ábalos, pero realmente llegan hasta la opinión pública, ¿no? Pero en el caso judicial no tiene importancia. Ante la opinión pública, al final, tiene todo el morbo de saber si este señor, si esta Jessica era prostituta o no, si tenía una relación con Ábalos y quién le pagaba el piso, si cuando la conoció, cómo la conoció, si lo simultaneaba con su mujer, en fin. Y al final es una política espectáculo. Yo creo que esto es lo que le interesa un poco a Ábalos, pero en realidad no va a influir en la sentencia, no va a influir en la sentencia, no tiene nada. Esto para la opinión pública sí. Él se queja amargamente de que se ha hecho un meme de su vida, pero bueno, la verdad es que ha contribuido. Se lo ha ganado a pulso, se lo ha ganado a pulso. Hombre, no, si te parece, no con todo lo que ha hecho, lo que esperas. No te olvides del negocio de las sex en la tele. Bien, también. Bien, bueno, pues mira, para cerrar este asunto que lo anunciaba Carolina Perles, la ex de Ábalos, contraprogramando a su ex marido que está en el Tribunal Supremo y cantando la Traviata en el programa de Nacho Abad. Carolina Perles. Carolina, ¿en quién se transformó?
Pues en una persona nada accesible, en una persona que todo tenía que pasar por Koldo, en una persona ya más siniestra, más hermética, más ocultismo. Siniestro, ocultista. Esto a raíz de conocer a Koldo García, dice Benjamín. Claro. A raíz de conocer a Koldo García. Cuando Koldo entró en su vida, él se convirtió en un hombre siniestro, ha dicho. Sí, a raíz de conocer. Hombre, pero evidentemente, tenemos, sobre todo. No. Perdón, que tenemos también ese momento en el que se fue a Ferraz, incluso habló con la propia Begoña y dijo: oye, frenarle los pies a José Luis, que está desatado. Entonces, un poco lo sabíamos, pero vamos, que aquí es un poco más el sálvame, la propaganda, el chismógrafo, si lo quieres llamar, que otra cosa. Y aquí Carolina Perler está jugando ese papel. Yo sí, tampoco creo que Koldo a lo mejor desde el punto de vista en el plano sentimental de las compañías de Ábalos y tal, sí tuvo una influencia, ¿no? Puede ser. Los pisos de señoritas, Jessica, etcétera, puede ser. Pero yo creo que Ábalos ya venía entrenado de casa en esto de la corrupción, es mi opinión, ¿eh? Claro. Ya venía de sus pisos, sus inmuebles en Perú, todo esto venía de muchos años atrás, ¿eh? Yo creo que él venía ya bien entrenado, o sea que es posible que en sus relaciones personales hubiera un cambio a raíz de conocer a Koldo, pero lo importante del caso, que es la presunta corrupción, yo creo que ya venía robado de casa, ¿eh? Y Ábalos no fue con Koldo con una pistola puesta en la cabeza, Ábalos fue con Koldo porque él quería, entonces es igual del culpable. Es como cuando salió su hijo Víctor Ábalos y dijo: hombre, Aldama, es que los que vais como vosotros al Ministerio de Transportes es para intentar lucraros y sacar algo. Dices, claro, pero es que el problema lo tiene tu padre, que es el que lo acepta y lo ha permitido.